continuación le voy a presentar una entrevista que le hice el día de ayer a nuestro experto en materia internacional, a Mauricio Meshulam, sobre el tema de las elecciones en Rusia este pasado fin de semana, la elección, otra reelección de Vladimir Putin y sus implicaciones para la guerra de Ucrania, para el mundo. A continuación, con ustedes, Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, querido Leo? Pues la noticia: ganó Putin. Qué sorpresa, ¿verdad? No es noticia. Qué sorpresa. No, ya sabíamos, pero era importante la elección. Es importante la elección. En muchos sentidos. Mira, primero que nada, para Rusia era importante demostrar hacia adentro y hacia afuera el apoyo con el que cuenta Putin, independientemente de que le creas o no le creas, o en qué medida le crees o no le crees a esta elección. Rusia quiso mandar el mensaje político a todo el mundo de que Putin ganó con 87% de votos, en contraste con el 76% que había ganado en 2018. O sea, después de todo lo que ha pasado en la guerra y después de todas las circunstancias, un poco que les quede claro. Ahora, ese número te lo crees, o sea, no. Es que mira, ahí te va. Definitivamente. ¿Qué tanto lo cucharean? En fin, ¿no? Primero que nada, sí hay una oposición en Rusia. Una oposición que ha sido silenciada sobre todo en los últimos 2 años, más que siempre. Y es difícil entender el tamaño de esa oposición. Por cierto, el día de las elecciones, sobre todo el domingo pasado, a las 12, hora de mediodía, se invitaba a quienes querían protestar contra el gobierno a formar largas colas. Era su manera de protestar. Y sí, efectivamente, se observaron en varias casillas electorales de Moscú largas colas a las 12. Ahora, es difícil de medir. Yo, la verdad, me apego mucho al Instituto Levada, que es un instituto independiente de opinión pública en Rusia, que sí ha sido capaz de medir relativamente bien o de manera creíble los picos y las caídas de Putin, porque también te las muestra, las caídas que Putin ha tenido. Por ejemplo, cuando Rusia lanza esta movilización masiva por la guerra en Ucrania, la aprobación de Putin cae dramáticamente en ese momento. Luego se levanta. Pero en estos tiempos... Pero ese es el acuerdo con el presidente, digamos, la popularidad del presidente. Exacto. Ese es en términos de la aprobación del presidente. Y además es un instituto que tiene cierta confiabilidad. Es nombrado por Rusia, así llama el Kremlin, a opositores o a grupos en quienes no confía, los etiqueta como agentes extranjeros. El grupo Levada es etiquetado como agente extranjero. ¿Y cuánta popularidad, cuánta gente apoya a hoy, Putin? Arriba del 85%. O sea, que es más o menos lo que sacó de votos. Lo que sí se contrasta un poco con los resultados. Ahora, ¿hasta qué punto ese tipo de aprobación obedece a que no quiero contestar o sí quiero contestar? Es difícil, pero dicho eso, a mí me parece interesante leer los análisis de Gabuev, que es un analista de la Carnegie, que tiene muy bien leída la opinión pública interna en Rusia, y lo que él muestra es que sí existe en determinada medida un importante respaldo, porque honestamente una gran cantidad de personas en Rusia considera que efectivamente la OTAN rompió los acuerdos, se expandió de más, estuvo la OTAN utilizando el territorio ucraniano para amenazar a Rusia por una posible guerra futura. La mayoría de rusos consideran que efectivamente Crimea siempre ha sido propiedad de Rusia y que el este ucraniano también ha sido parte del territorio inherente o el territorio que tiene que tener Rusia, y que la OTAN ha lanzado una campaña de agresión. Entonces, el nacionalismo sí existe, y sí es verdad que Putin es percibido de manera favorable por sectores mayoritarios, no sé si al 87%, pero sí por sectores mayoritarios. Ahora, déjame irme a las implicaciones que va a tener esta elección, porque la primera duda que nos queda es: ¿esto va a tener un efecto en la guerra en Ucrania? ¿Puede haber un escalamiento a raíz de que pues yo gané la elección, tengo el mandato,
y ahí voy y voy a doblar mi apuesta, digamos, en Ucrania. ¿Cómo ves? Mira, creo que lo estás diciendo justo. Efectivamente, para Putin esto representa una especie de referéndum respecto a sus políticas, y la política mayor es, por supuesto, la guerra en Ucrania. Entonces, al contar con el apoyo, puede llevar a cabo las medidas que necesita. No significa que hoy, dadas las condiciones en el terreno de las hostilidades, Rusia necesite escalar, porque a diferencia de hace un año o un año y medio, cuando Ucrania había tenido éxito en sus contraofensivas, hoy Rusia ya no está perdiendo territorio. Rusia consiguió mantener el territorio y de hecho está avanzando ligeramente, pero está avanzando por 5 frentes dentro de la guerra. Entonces, Rusia ha recuperado la iniciativa y por ahora para Putin es suficiente conservar el paso y el ritmo de la guerra, porque Ucrania, sin el respaldo de Estados Unidos y de otros aliados, no puede continuar intentando arrebatarle territorio a Rusia. Por lo tanto, lo que Putin sí necesita hoy es mostrar que cuenta con el respaldo por si requiere más movilizaciones, porque hay que entender que Rusia ha apostado muy alto a esta guerra y esta apuesta ha implicado muchísimas pérdidas humanas, pero no. Sí, claro. Se habla de 300,000. Sí. ¿Es correcto? O sea, ¿rusos? No, 300,000 entre heridos y muertos. Las cifras más confiables. Mira, The Economist sacó un compendio de distintas fuentes que evalúan las cifras. Van entre 60 y 90,000 soldados rusos muertos. Lo que sin duda es importantísimo. Los 300,000 que se refieren es entre muertos y heridos. Pero lo que sí está haciendo Rusia es que apuesta a su superioridad en artillería y su superioridad numérica en cantidad de seres humanos que puede lanzar al frente. Entonces esto requiere más movilizaciones, requiere tener siempre gente disponible y mandarla cada vez que se necesite. Esta ha sido en esencia la apuesta de Putin. Ahora, entonces el tener el respaldo o proyectar que tiene el respaldo es importantísimo para seguir adelante con esta política que tiene un costo social muy importante. Más allá de la guerra en Ucrania, ¿para qué otras implicaciones puede tener esta elección en Rusia? Yo creo que también es importante entender el panorama mayor más allá de Ucrania. Recordemos que Suecia acaba de ingresar a la OTAN y entonces y Finlandia, ¿no? Finlandia el año pasado, pero entonces crece la narrativa de que Putin cometió un error estratégico, un error de cálculo, porque al final la OTAN se está expandiendo más, no se redujo, sino que se expandió. Y entonces, frente a toda esta circunstancia, número uno. Número dos, también entender que las elecciones en Estados Unidos están conllevando también una discusión acerca de Rusia, acerca de la OTAN, acerca de si Estados Unidos va o no va a respaldar a la OTAN, si es que Trump llega a la Casa Blanca. Y adicionalmente, otros aliados de la OTAN, como por ejemplo Lituania, como por ejemplo Estonia, los o incluso Dinamarca también, han estado elevando esta idea de que Rusia se está preparando para la guerra en los próximos 5 años, contra de 5 la a 10 OTAN, años. Ya, lo contra que dices, ya no es contra Ucrania, es contra ¿Cuántos países tiene la OTAN ahorita? 31. Bueno, 32, perdón. Porque eran 31 con Finlandia, 32 con Suecia. O sea, son Estados Unidos y 31 países europeos. Y Canadá. Estados Unidos, Canadá y 30 países europeos. Ahora, lo importante acá de estas elecciones es mostrar a la OTAN en esta guerra de nervios, en esta guerra política de mostrar la fuerza, de que Rusia tiene el apoyo, o sea, Putin tiene el apoyo popular, que está recuperando la iniciativa de la guerra en Ucrania, está dispuesto a lanzarse de frente si es necesario con tal de cumplir con sus objetivos mayores, porque fíjate, como lo dijo en la entrevista con Tucker Carlson, Rusia, aquellos que pensaban que Rusia puede ser derrotada tienen que recalcular completamente. Rusia no puede ser derrotada, dice Putin. Entonces, sumado a todo eso, añades
los anuncios de despliegue de Rusia, de tropas en la frontera con Finlandia y también la retórica nuclear incrementada en estos días. Está diciendo, a ver, Rusia está preparada para una guerra nuclear, dice Putin. Que no se equivoquen, una potencia nuclear no puede ser derrotada. Más bien el mensaje es, frente a esta fuerza que estamos mostrando, sumado también a su resiliencia económica, o sea, su capacidad de absorber y adaptarse y recuperarse de todas las sanciones que se le han impuesto. Entonces, más bien el mensaje es, tendrían que ya empezar a considerar seriamente sentarse a negociar conmigo, y negociar va a significar permitirme conservar pedazos del territorio ucraniano, aunque Zelensky no lo quiera. Esto va a incluir Crimea, va a incluir seguramente otras partes, quizás un corredor terrestre entre Crimea y Rusia. Y quienes piensan lo contrario, les estoy demostrando que no me importa cuánta gente, tengo el apoyo popular. Esto es lo que nos dice esta elección. Claro. Tengo el apoyo de la gente y puedo seguir con estas movilizaciones y con esta artillería pesada y artillería masiva frente a la falta de respaldo de Estados Unidos. Pues esto muestra como un postureo con miras a una posible negociación futura. Pues muy interesante, desde luego una de las elecciones más importantes, aunque ya sabíamos el resultado. Ya sabemos el resultado, pero todas las implicaciones que tiene. Para temas globales es un tema verdaderamente relevante. Así es. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Gracias, Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Les adelanto que mañana vamos a tener nuestro programa del viernes. Vamos a hablar sobre la música en la década de los 70s. No se lo pierda. Aquí nos vemos.